Muy buen día, queridos hermanos. Vamos a lo importante, lo urgente, que es la palabra del Señor. Consideremos a Cristo, es nuestro Salvador. En la semana pasada, bueno, esta semana que pasó, ustedes saben que el 2 justamente de noviembre, recuerdan el Día de los Muertos, y lo más triste es que estaban los testigos de Jehová afuera predicando, ¿no? Cuando no tienen plan de salvación, no tienen respuesta para la vida eterna. Nosotros sí tenemos respuesta, y es Cristo. Amén. Sin Él no hay salvación. Entonces, quiero abordar una serie de predicaciones, más que nada va a ser predica más que estudio, obviamente, de Efesios capítulo 1, vamos a empezar. Capítulo 1 del versículo 1 al 14, voy a decir muchas cosas que ya hemos visto. 2 o 3 cosas nuevas para los que están hace tiempo estudiando las Escrituras y muchas cosas nuevas para los que vienen por primera vez. Posiblemente el que no trajo anotador se quede con un tercio o menos de lo que es la prédica. Nosotros venimos acá porque el Señor nos ha salvado y venimos a adorarle a Él. Todas las alabanzas, yo cierro mis ojos para no desconcentrarme y lo alabo a Él. Hoy a la mañana, muy de madrugada, siempre en relación con el Señor. Ni un trinar, ni un pajarito, nada. Hoy no había nada en la madrugada. Bien temprano, a solas con el Señor, en la intimidad con el Señor. Debemos pasar tiempo con Él. Es la persona más maravillosa. Amén. Efesios, acá traje, porque nosotros tenemos una variedad de traducciones, ¿sí? Que pueden tener una u otra palabra, difieren y demás, pero no hay ninguna apelación contra esto. Acá está el griego, así que muy importante. Este me regaló Nora, me acuerdo. Y está escrito por todos lados, porque tiene mis apuntes también, pero yo solamente es para corroborar que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Y por qué tomo tanta seriedad? Porque voy a decir algo también para los expositores de la palabra, sea las hermanas de Grupo Casero, los líderes de jóvenes, los maestros de escuela bíblica, cualquiera de ellos, cada responsabilidad no solamente es un privilegio, sino que la responsabilidad comprende un rol. Amén. Y si entendemos la profundidad de lo que dicen las Escrituras, nos vamos a llevar un momento muy satisfactorio, pero también de introspección por la obra del Espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, nuestras vidas, se vacíen de nosotros mismos, ¿sí? A veces decimos, bueno, pero entrega toda tu vida a Dios. Es un error muy grande, porque nosotros lo decimos y no sabemos cómo decirlo semánticamente, no sabemos cómo decir. Pero bíblicamente es lo contrario. No es que yo dé al Señor todo de mí, sino que el Espíritu tome todo de mí. Esto es muy importante, no es lo mismo. Porque el Espíritu Santo entró entero a mi vida. No es un líquido ni un fluido, es una persona. ¿Amén? O estás fuera o estás dentro. ¿Amén? Aleluya, decía mi papá. Bien. Efesios capítulo 1, bien por arriba, todos los 6 capítulos va a ser muy por arriba, ¿sí? Estaba pensando el título, y miren, el título va a ser bien simple, toda bendición en Cristo. Así nomás, toda bendición en Cristo. Hay otros que dicen la gloria y la alabanza de Dios, hay otros que dicen las bendiciones a causa de la obra de Cristo, otros dicen las bendiciones espirituales. El tema es estar en Cristo, ¿sí? Es la posesión que tenemos en Él. Ustedes van a encontrar 6 capítulos. En el capítulo 1 al capítulo 3 habla de la posesión del creyente, como tenemos, lo que tenemos en Cristo, pero también habla del llamado. Y el capítulo 4, 5 y 6 va a enfatizar la parte ética de la conducta, la parte práctica, como así todas las cartas. Ustedes van a encontrar en los primeros 2 versículos el saludo, ¿está bien? Pero es interesante que las otras cartas tienen un saludo o a veces al inicio o al final. En esta carta no encontramos ningún saludo a personas, ni al final encontramos ningún saludo de personas a personas. Efesios o Éfeso, ¿sí? Ustedes saben que ahí estaba la diosa Artemisa, ¿sí? Las columnas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En Asia Menor, para ubicarlo hoy geográficamente, es la actual Turquía. Adoración a la diosa Diana, todos se inclinaban. Tenía muchas columnas, pero también tenía muchas escaleras, ¿sí? Pablo era un conocedor de Éfeso, la ciudad
grande en economía, todos pasaban por ahí, mucho pecado también. Y Pablo estuvo 3 años ahí, según Hechos capítulo 19, enseñando y predicando la palabra. Estos son los que después volvieron, los que se habían quedado con algunos libros de ocultismo y demás también. Cuando nosotros conocemos a Cristo, decimos, mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Es una realidad. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, cuando creí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mientras Cristo no llega a nuestra vida, no comienza la vida, ¿sí? Pero después la vida tiene también un camino, no solamente la entrada, que es la puerta a Cristo. Tiene un progreso, ¿no? Si ustedes vieron, les recomiendo El progreso del peregrino y La peregrina. Son 2 libros que todo hermano debería leer bajo el contexto de cuando se escribió, ¿no? Pero El peregrino tiene desaliento. Hay un lugar cenagoso. Hay un pantano impresionante. Cuando él quiere evangelizar, se encuentra con las murallas del infierno del otro lado. Las personas que él quería le defraudaron. Sus amigos los dejaron. Los familiares los rechazaron. Y sigue con su evangelio. El peregrino camina y sigue. El peregrino es como Abraham y le dice, vete a la tierra que te muestre. No que te mostraré, que te muestre. Y pasa de un lugar a otro lugar, de Génesis 13 a Génesis 14, como el forastero y el peregrino, el hebreo, que pasa al otro lado. Nosotros somos peregrinos, porque antes estábamos afuera, dijo Betty, y nos puso acá. No, nos puso en Cristo. En Cristo estamos. Esto es una iglesia local. En Cristo nos puso posicionalmente. Pero dijo algo, buscad las cosas de arriba. ¿Pero por qué hay que buscarlas? Porque Cristo no está centrado en este gobierno. Cristo está allá arriba. Y el cielo manda sobre la tierra cuando nuestro corazón está ¿dónde? ¿En Él? Porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los... O sea que estamos acá, siempre hay una canción, Más allá del sol, con algunos temas teológicos, pero decía, yo tengo un lugar más allá del sol. Somos peregrinos de estar de paso. Estamos de paso. ¿Cuántos están de paso? A ver. Amén. Sí, gloria a Dios, estamos de paso. La esperanza está anclada en Cristo Jesús. Y pensaba en esta escena cuando me presente delante de Él. ¿Cómo te voy a abrazar, Señor? Te voy a abrazar el tiempo que me des ahí, no te voy a soltar. Siempre le digo a Luciana, lo que más le voy a enfatizar, porque ahora ya sé que no, por qué me amó. Ya sé ahora por qué. Yo decía, ¿cuánto me amaste? ¿Cuán gran amor tuviste por mí? Siendo yo tan vil pecador, como dice el himno. Entonces Efesios me da un panorama de la salvación y la Trinidad para todos los que niegan la Trinidad, porque estos videos los escuchan en las prédicas también. Aquella persona que no entiende la Trinidad se le puede explicar porque tal vez puede tener ignorancia, pero aquella persona que niega la Trinidad no tiene parte conmigo ni en mi casa tampoco. Estoy hablando de una secta. Estoy hablando de aquel que dice llamar hermano, pero niega que Jesús es Dios. Aquel que dice llamarse hermano, pero niega que el Espíritu Santo es una persona, porque solamente considera que es un auxilio, o una fuerza, o una energía. No, el Espíritu Santo es una persona. ¿Amén? ¿Quién es el que te guía a toda justicia y a toda verdad? Por el poder de Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre, es el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermano, vamos a zambullirnos un poco en Efesios. 3 años estuvo en Efesios, una ciudad pagana que adoraba a sus dioses, tenía su idolatría, sí tenía monumentos, lo que a ustedes se le ocurran había en Éfeso. Sin embargo, cuando Dios quiere traer y sacar de las tinieblas a las personas, las saca en un instante. No hay ningún corazón duro, que eso es algo que a mí me hacía mucho ruido. Yo decía que los rusos, porque son personas, ustedes saben, que de acá son muy... Yo decía, a los rusos debe ser difícil al Señor convertirlos. Cuando era chico yo decía, leí Alexis, que iba a Siberia, un joven que iba a Siberia a predicar. ¿Usted sabe cuántos grados bajo cero hay en Siberia? Bueno, tremendo siempre. Y Alexis fue un joven que le fue desechado por la familia y fue a predicar el Evangelio a Siberia.
Y claro, en ese momento yo no entendía la gracia del Señor. Dice, qué corazones duros son los rusos. Y después me di cuenta que no hay ningún duro que nos ablande. Porque vamos a ser sinceros, Pablo, Saulo de Tarso, el soldado romano, verdaderamente era justo. El centurión que dijo, por favor, decí la palabra nomás y mi hija va a ser sana. ¿No es tremendo? ¿Quién era el que estaba ahí enfrente? Jesús. ¿Y quién está con nosotros? La presencia del Señor Jesús en su Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Efesios tiene 6 capítulos. Versículo 1 al 14 leo, sin interrupción. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales o en los celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, algunos dicen fuésemos también, santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Agapeto. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Versículo 8, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración o dispensación en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14 final. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Amén. Hay un estribillo que se repite, versículo 6, versículo 12 y 14. Para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria. Eso se repite. Si son las bendiciones que tenemos en Cristo, entonces la bendición primera está en el versículo 3, que va del 4 al 6, que es el Padre nos escogió. Amén. Quiero leer algo importante en cuanto al saludo. Ustedes ya conocen el saludo, ¿sí? Jere, en griego, justamente, que hoy es que hablé con una mujer que está hace 50 años en Grecia y hablábamos un poco y le mostré el interlineal y me habló de la evolución del idioma, lo que hay hoy, ¿no? Pero ciertas palabras, obviamente, ella leía y entendía. A la vez quería predicarle, pero bueno, no me dio ningún espacio. El poquito que yo podía, le hablaba. Pero sobre todo siempre la gracia, ¿no? Haris es el saludo, es gracioso, es agraciado, es lleno de esta bendición, pero Shalom, de donde Shalan, que justamente es completa, son las bendiciones de Dios Padre para nosotros. Son las bendiciones que vieron que dice Santiago 1:17, toda bendición y toda dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Todas esas bendiciones es Shalom. ¿Está bien? Pero Haris también está completa con gozo. No hay gozo si no hay gracia. Lucas 1:21 dice a María, 2 veces usa esta palabra de jarite. Dice, o jaritesen, que es justamente jarite de gracia, llena eres de gracia. Y de acá se agarran los católicos para decir que era inmaculada. Bueno, no sé qué van a hacer, porque Dios nunca dice las cosas por tautología o por repetición. Porque el versículo 6 dice que nosotros también hemos sido, con toda gracia, bendecidos. O ella inmaculada y también nosotros somos inmaculados.
Lo que está diciendo es que tenemos todo el favor de Dios y toda bendición de Dios. Amén. Esto destruye que no hay nadie inmaculado, solamente, escuchen, el amado, el agapeto, es el favorito, es el único. ¿Está bien? ¿Sí o no? Nuestro Señor. Pablo, ¿quién es Pablo? Pequeño. ¿Quién es Pablo? En la conversión, capítulo 9 de Hechos, versículo 15, va adelante Ananías, versículo 16, dice, mirá, instrumento me es este. Palabra instrumento, no estoy leyendo, estoy diciendo solamente lo que ustedes ya conocen. La información que tienen las Escrituras. Para los que no saben, Pablo, el gran apóstol Pablo, era el perseguidor máximo de la iglesia naciente o incipiente cuando empezó. En Hechos 7, él pone a la suerte un voto para que los otros soldados también, y los que estaban ahí tirando piedra a Esteban, era partícipe. Las ropas de este joven Esteban fueron arrojadas cerca de Saulo de Tarso. Imaginen la profunda conmoción que habrá tenido en el momento de la conversión. No sabemos lo que pasó en su corazón. Nunca se va a olvidar. Acuérdense que las cosas que hacemos, Dios nos perdona, pero hay cosas que no las olvidamos. Porque el perdón es soltar, no olvida. No trae rencor para decir qué, pero hay cosas que nos marcan, eso estoy diciendo. Yo calculo que la persona que estaba ahí y dice Barrabás, suelten a Barrabás y lo condenan a Cristo con una muerte justamente tremenda y terrible, yo creo que jamás Barrabás se olvidó de quién fue el sustituto. ¿O ustedes piensan que se olvidó? Y Caifás, como dice Marcos Vidal, que miraba atrás la ventana, es porque él miraba toda la situación, pero no hacía nada como sacerdote. ¿Se habrá olvidado de cuando por el Espíritu dijo, es mejor que muera un hombre en 11:51 de Juan que toda la nación entera? Porque él había dado vida a uno que estaba muerto. ¿Cómo se llamaba? Lázaro. Y dijo, Padre, no lo digo por ti, lo digo por estos tomasitos que no creen. Mirá, está causando estorbo, ¿eh? Y le llevan la información a Caifás y dice, ¿ustedes también están creyendo? Miren, se está avanzando esto, ¿eh? Están teniendo hinchada los que siguen a Jesús. Es mejor que muera este antes que toda la nación perezca. Nosotros necesitamos estar bien con César, con Poncio Pilato como procurador, pero entre nosotros el judaísmo tenemos que estar ahí tranquilos, porque cuando nosotros se empieza una efervescencia importante, nos van a sacar todo, ¿sí o no? Pero el que estaba muriendo, ¿quién era? El justo por los injustos. Entonces, este Pablo conoce bien a Cristo, porque enseguida se levantó y predicó a este Jesús. Me llama mucho la atención que en Éfeso, o en Efesio, eso tendría que estar entre corchetes, que no aparecen los originales en Éfeso, porque era una carta circular. Esta carta fue escrita con Filemón, ¿se acuerdan? ¿Qué más? Filipenses y Colosenses. Cuando la hermana Betty leyó Colosenses, ¿no se dan cuenta de la relación que tiene con Efesios? Efesios y Colosenses tienen mucha relación. La iglesia como cuerpo de Cristo y Cristo como la cabeza del cuerpo. Así como Gálatas con la justificación con Romanos. ¿Por qué Pablo dice apóstol de Cristo Jesús si él no fue uno de los 12 apóstoles? ¿Él fue llamado? ¿Fue llamado por Dios o no? Y bueno, hermano, fue llamado por Dios. ¿Él vio a Jesús? No estuvo los 3 años en el ministerio con los apóstoles. Él no estuvo desde el bautismo de Juan. Pero fue llamado como un abortivo, fuera de tiempo. ¿Me siguen? Ahora fue llamado por el mismo Señor Jesús. Eso es, no tengo otro sinónimo, pero es inferior a los otros 12 apóstoles. No, porque el mismo que llama a Pablo es el que llamó a los otros. Hasta ahí vamos todo bien. Apóstolos es enviado. Apostoleo o apostelo es enviar. Él dice que es apóstolos, es enviado de parte de quién, con una comisión y un mensaje específico. Este apóstol fue el que dijo en 2 Corintios, capítulo 5, que hemos predicado, versículo 19, que Dios estaba consigo reconciliando al mundo, o sea, en Cristo. Este es Pablo, hermanos, el que Dios estaba, metafóricamente hablando, lo quiero decir para que todos entiendan, Dios estaba de espalda al mundo
y ahora da media vuelta hacia el mundo con el mensaje que el apóstol Pablo da para que estos individuos que estaban de espalda a Dios, que habían ofendido a Dios, ahora por medio de la reconciliación puedan responder efectivamente. Porque dice, os rogamos reconciliados con Dios. No le dice a los cristianos, le dice a aquellos que habían de creer. ¿Saben lo que es el telégrafo, hermanos? ¿Sí? ¿Qué era el telégrafo? Sí, una antigüedad. No era bien. Bueno, ¿qué hacía el telégrafo? ¿Mandaba qué? Mensaje. Te amo, mamá. Y acá decía, te amo, papá. ¿El que recibía? No, ese era un machista. Tenía que, justamente, lo que tecleaba, dar el mismo mensaje directo. ¿Hasta ahí me siguen, hermanos? Nosotros no somos de la onda del telégrafo. Somos de WhatsApp. Pero el mensaje directo. Pablo era un embajador de parte de Cristo, y a todos los que predican son embajadores de Cristo. En cadena, decía, porque estaba atado a esta verdad, aunque era libre espiritualmente. Él no podía, porque en 1 Corintios capítulo 9, 16 dice, ¡ay de mí si no predico esto! ¡Ay de mí si callo este evangelio! ¡Ay de mí! Mirá, es muy difícil, Señor Jesús, lo que me pones. ¿Así? Mirá Jeremías. Jeremías capítulo 20, versículo 7 al 16, leen todo el contexto. Dice, me sedujiste, me atrapaste. Yo no podía dar este mensaje, pero había un fuego en mí que ardía mucho más. Y me llevaste a hacerlo. Y la única metáfora que se usa ahí, como en Jeremías, era un fuego que ardía en mí. Ay de mí si yo no anuncio este evangelio. ¿Cuál era el evangelio? Que hay acceso delante de Dios. Reconcíliense con Dios. Ya está la obra hecha. Miren, este es el resultado, representa el pan, la copa y la sangre derramada de nuestro Señor. Simboliza, representa. No hay una transconsustanciación, Jesús no está ahí. No hay una consustanciación, cuando oramos Jesús tampoco está ahí. Jesús vive en mí. Jesús vive en ti. Amén. Él predicaba, un embajador debe decir ni más ni menos de lo que se le envía a decir. No puede inventar y hacer nada. ¿Qué evangelio vos y yo predicamos? Oh Gálatas insensato, ¿qué nos ha fascinado? Capítulo 1. No hay otro evangelio. Y aunque un ángel predicase, no un ángel caído, un ángel bueno, otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Si hubiese la posibilidad hipotéticamente, no hay otro evangelio. Esto hay que distinguirlo en las dispensaciones, como la hermana bien decía. El evangelio es uno, las buenas noticias, pero los aspectos distintivos en las dispensaciones se van enmarcando de cómo Dios se dirige en cada situación y en cada dispensación. Pero las buenas noticias son buenas noticias. ¿Sí? Eres favorecida. Era llena de gracia, una buena noticia. Lucas 4 abrió el rollo y dijo, hoy se ha cumplido entre medio de ustedes esto, para dar libertad a los cautivos, para dar sanidad a los que están enfermos, para dar apertura a la cárcel. ¿Eso es algo malo o es buena noticia? Es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Sois salvos por gracia y no por obra. No hay ningún mérito que vos y yo podamos hacer, ninguna obra que nos justifique delante de Dios. Para el judío, la ley nada puede hacer para justificarte y hacerte acepto delante de Dios, porque la ley es un ministerio que te lleva ¿hasta qué? Hasta la muerte. Ahora yo pregunto, si el mundo, hoy dice en la sociedad, no, te hablo de la humanidad, hermano querido, y aquella persona que está por primera vez. Si vos considerás que al nacer y podés caminar por la vida pensando que no estás separado de Dios, sin la provisión de Cristo, ya estás condenado. Vamos de vuelta. Si vos pensás que podés andar en la vida, hablo a aquella persona que piensa que es bueno o tienes actitudes muy buenas, tal vez se comporta mejor que muchos de nosotros. Y eso te puede justificar delante de Dios. Cuando vayas, ¿cuál es el resultado de esto? Mirá, yo fui una persona buena, no hice mal a nadie, no fui pecador con lo que... Si vos pensás que eso te va a meter en el cielo, cuando mueras no vas a estar en el cielo. Porque al cielo se entra por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y gloria a Dios. Gloria a Dios que se entra por Él. Pablo dice que solamente Cristo es el acceso, no hay otro.
¿Por qué dice apóstol de Cristo Jesús? Bien, voy a poner un ejemplo bien simple. Fernando Medina, el alcalde. Fernando Medina, el alcalde. Después se conoce tanto al alcalde que dicen el alcalde Fernando Medina. Así eran las primeras cartas con Jesús. Primero Jesús el Cristo, Jesús el Cristo. Cuando ya sabían que Jesús es el Cristo, el Mesías, Cristo Jesús. ¿Entendieron? Eso tienen que anotarlo, es tema de estudio, pero bueno. Por la voluntad de Dios, fue la voluntad de Dios. Un embajador que dice lo que Dios le da para decir. A los santos que están en Éfeso tendría que estar en corchete, posiblemente dicen muchos o pocos, que puede ser la carta de la Odisea que no la querían ni leer, ellos tampoco estaban avergonzados. Porque la Odisea es una de las iglesias en Apocalipsis capítulo 3, que la más desastrosa que hay, que Jesús está golpeando la puerta y los hermanos, el pastor, todos hacían la que querían y Jesús estaba dando la palabra original es dando con cadenas muy fuertes y pesadas a la puerta, llamando la atención fuerte. Ustedes están adentro y me están dejando a mí afuera. La palabra es aldabonazo, nosotros no la usamos, dar cadenazo de una manera fuerte e intensa. Pero si ustedes escuchan y oyen mi voz, abren la puerta, yo entraré, cenaré con ustedes, comunión. Lo habían dejado a Jesús. El principal, prominente y preeminente en cuanto a la comunión, lo habían dejado afuera. Una iglesia puede tener actividad, puede tener mucho movimiento, pero puede aún estar sin la manifestación de su espíritu. Porque Cristo está afuera. Cristo vive en mí y potencialmente en cada uno de los hermanos que han creído, pero en la vida no se manifiesta esa relación con nuestro Señor. Vamos a establecer lazos de amor con el Señor. Cuando vos amás a una persona y la conocés, cuando vos amás a una persona y dijimos que la relación no la estamos eligiendo muchas veces, se da naturalmente. Pasamos tiempo con ella, ¿no? Yo le veo a mi hermana cómo están, siempre veo sus autos, veo a los hermanos también cuando están, veo las amistades, lo veo en todos lados, veo autos grises, autos blancos, todo, y veo los hermanos también, veo autos rojos, no por el Gauchito Gil ni nada, y veo cómo los hermanos van y se van asociando con ciertos hermanos, los cuales quieren tener comunión, y está re bueno, pero no lo hicieron condicionalmente. Yo voy a ir a tu casa si vos haces esto y esto. Eso no sería amor. Nacen así, dice. No, las amistades se dan naturalmente, ¿o no? Sí, el amor de Dios en Cristo se nos dio sin que hagamos nada. Nosotros hemos creído por la gracia de Dios. Entonces, de esta manera tenemos que crecer en nuestra relación. ¿Por qué Él le dice a los santos? Porque son santos, fueron apartados, y la palabra es separado del mundo, pero separado de lo mundano más fuerte. Separado de todo aquello que afecta a nuestra relación con Dios, pero separado una vez para siempre. Miren, nos separa del mundo porque nos pone en Cristo, esa es la situación. Nos separa de las tinieblas para nunca más volver a las tinieblas. No es que nos separa de las tinieblas y después podemos volver, no. El hecho de andar del cristiano, que recién nació de nuevo, que empieza a ser un bebé, o de una persona que hace años que está en el cristianismo, en cuanto a la cualidad de vida o la calidad de vida que lleva, depende de su relación con el Señor. Pero eso no lo hace volver de vuelta a las tinieblas, ni a la condenación, porque ya ha sido sacado, ya ha sido libre de eso. ¿Amén? Y hemos hablado mucho sobre esto. Pablo dice, a los santos que están en Éfeso, no habla de su conducta, dice, estos fueron separados por Dios y puestos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y ahora dice, y que son fieles en Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿los creyentes son fieles? Acá dice a los santos que son fieles, que son fieles. Bueno, está bien. ¿Qué pasa? Los creyentes deberían ser fieles, ¿está bien? Pero el concepto es distinto, porque yo creo en Cristo, pero muchas veces la fidelidad no está. Porque, a ver, cuando yo confío en Cristo, yo me fío de Dios desde que Él es mi fuente. ¿Amén? Ahora, ¿Él se fía de vos? Eso es fidelidad. ¿Me explico? Cuando he creído en Cristo, yo me fío de Dios, mi confianza en Dios. Ahora, ¿Él se fía de nosotros? ¿Puede decir, mi hermana o mi hijo es fiel? Míralo, tocalo a ver. A Job. Vos le das todo, tocalo a Job.
¿Lo tocó o no lo tocó? Por todos lados lo tocó. Job, un hombre justo delante de Dios. Y nosotros, por la obra de Cristo, fuimos declarados justos delante de Dios. A los corintios no le dice santos y fieles, a los santos que están en Corintios. Pero a esto le dice santos y fieles. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Saludo, nosotros decimos la paz del Señor, hermano. Y Nisa, yo presto mucha atención cuando saludan por saludar, o los hermanos me hacen un ok, falta que me hagan un emoji. Yo saludo siempre con la paz del Señor, paz del Señor, paz del Señor. A veces uno se olvida, pero la paz del Señor es la que nos da esta completud, esta paz, esta abundancia espiritual. No es meramente un saludo. Y desde hoy en adelante no lo hagas solamente como un saludo. Paz, ¿cómo andás? No, la paz del Señor. Paz del Señor. Mis pasos dejo, mis pasos doy. No la doy como el mundo la da. Ya tenemos a Cristo. Bueno, ahora la paz del Señor, hermano. La paz del Señor. El hermano sale destrozado. La gallina se trepó del techo. ¿Sí? Se le rompió el calefón antes de venir. Peleó con su marido. No quiere cocinar al mediodía. Ejemplo nomás de rutina. Y dice, ¿a dónde te vas? Y me voy a alabar al Señor. Él no entiende el concepto teológico. ¿De vuelta te vas con esos locos? Eso sigue sucediendo, no me digan que no. En alguna situación sigue sucediendo porque de chiquito lo escucho. Y la hermana viene cargada, trabajada, irada, enojada, ¿no? Y nosotros muchas veces con un saludo, con arrimarnos, diciendo ¿cómo estás, hermana? Por discernimiento de cara, no por espíritu. La paz del Señor. A mí muchas veces me han abrazado y me han saludado solamente la paz del Señor. Y me ha dicho todo lo que necesitaba en ese momento. Hace una semana me ocurrió. La paz del Señor. Primera bendición. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las iglesias, en ese paréntesis corchete, tenía que ser cualquier iglesia local, posiblemente en el espacio ponía la iglesia de la Odisea, a la iglesia de Filadelfia, la iglesia, ¿se entiende? Por eso está en corchete en los originales. Algunos dicen, a la iglesia de los gentiles. No, la iglesia de Cristo está compuesta y conformada por judíos y gentiles. Pero no está en el original a la iglesia de Éfeso, porque era una carta que tenía que circular. Al ser leída en cada lugar, tenía que ser como propia. ¿Me explico? Bueno, ¿cuándo la escribió el apóstol Pablo? ¿Estaba libre, contento, tomando tereré en la playa de Ituzaingó? No, estaba encarcelado y preso. Y sin embargo, él, su pluma, o con lo que escribía, porque seguramente era en ese momento, no sé si ya estaba el pergamino, pero ya está en los papiros, sí, el pergamino ya tenía, entonces él escribía, ¿no? De puño y letra y demás. Sin embargo, le dice, mirá, está ocurriendo un problema. Viene Epafras y dice, mirá, en Colosa pasó esto. Viene otro y dice, bueno, hay muchos problemas, sí, pero a Colosa no los conozco. Y el apóstol Pablo lo escribió como que él estuvo presente. A los de Éfeso los conocía bien. Hasta el perfume sentía el apóstol Pablo de los de Éfeso. Si había Cristo o no. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Primera bendición, que nos ha bendecido. Fíjense el tiempo verbal. ¿Nos ha bendecido cuándo? En Cristo, al momento de creer, con todo. ¿A alguno le falta algo? Si te falta algo, porque estás lleno de sí mismo, no de Cristo. Porque en Cristo lo tenés todo. Amén. Esas cosas les gusta a ustedes, esa forma de palabra, veo a los hermanos, porque justo como que cierra. Pero a mí me salió nomás. Me salió, coincidió, ¿no? Según nos escogió. ¿Cuándo? Perfecto. Sigan conmigo, no voy a hacer pizarrón. Tiempo pasado. Dios nos escogió ¿en quién? En Cristo. ¿Cómo qué nos escogió? Como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Y en el presente, Dios Padre, ¿cómo nos sitúa? Como hijos de Dios. Y en el final, en el futuro, como permanentemente como hijos de Él. Amén. Sigan el tiempo. ¿Cómo fue esto? ¿Fue en amor? ¿Conforme a su misericordia? ¿Fue con misericordia y amor? ¿Fue de pura gracia y un poco de mí? No. Dice que en Él, antes de la fundación del mundo, Él lo planeó. Dios Padre lo planeó. El Hijo fue el que dijo, Padre, yo vengo a hacer esto. Y el Espíritu Santo quiso,
aplicó la obra del Hijo en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Todo hasta ahí me siguen, hermanos? Dice que nos escogió en Él para que vivamos la vida loca de Ricky Martin. No porque esa no lleva a nada. Si ustedes leen, marihuana, vicio, pornografía, disensión, división, esa es la vida loca. No es María. Es todo el trastorno que hay detrás de esta poesía para el mundo. Eso está involucrado en cada lugar que fue tocado y manchado por el pecado. Dios en Cristo. Escucha bien esto, hermano, que esto siempre lo repito. A ver si hoy puede uno más amanecerle la luz. Te saca del mundo, te separa del mundo para que seas para Él. Que le pertenezcas a Él, pero que seas para Él. Cuando yo tengo la gana encima de pecar, yo tengo una abnegación y digo, no quiero pecar, porque te amo, Señor. Cuando estos ojos se extravían sobre algo que no es decente e inmoral, digo, Señor, yo lo hago por ti, porque te amo. Cuando estoy por tomar una decisión equivocada, que muy frecuente nos pasa, la próxima, Señor, tal vez no se encomiende como un pecado, la próxima yo voy a pedirte dirección a vos, porque cada vez que tomo decisiones apresuradas me salen mal las cosas. ¿Es así o no? Señor, esto es lo que yo siento por esta persona. No lo puedo cargar más. Esto no es tuyo. Por ti, Señor, primero me rindo a Dios y voy al hermano y pido perdón. Voy a la suegra, al suegro, al primo, al tío, a todos. Si Dios hubiese querido, ¿saben qué? El hombre ahora que pecó, por favor, se suicida en Génesis 3. Se hubiese suicidado el hombre, no hubiese pasado nada, porque es sangre inmunda. Dios estableció que mueran animales para que no muera ¿quién? El hombre, como tipo y sacrificio de ¿quién? Un sacrificio expiatorio perfecto y pleno. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Porque no fuimos comprados por cosas como ¿qué? Oro, plata, piedras preciosas, sino por la sangre de ¿quién? Mirá qué sangre se derramó por vos y por mí. Esto tiene que ver con la iglesia, es la carta magna de la iglesia, de lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Hermanos, vos y yo valemos lo que la sangre de Cristo es. Es el precio. ¿Se acuerdan que la separación es la pena? ¿Y quién pagó por esa pena? Cristo Jesús. El Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cómo cuesta mantenerse limpios en este mundo de tanta contaminación cuando no solamente es externa la lucha, cuando dentro de nosotros la carne apela, tiene una empatía, una afinidad, una amistad tiene con el mundo y el espíritu se contrista? Por eso digo que es una persona. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios es soberano. La elección es un acto de Dios en el cual elige Él soberanamente a los suyos. ¿Amén? Y la predestinación es que Él fijó los tiempos y no le agarró, no le sorprendió, sino que esto fue antes de la fundación del mundo. Miren, Él fijó los tiempos. En este caso tenemos a la hermana acá adelante, la voy a nombrar, a Natalia. Ella dice, bueno, nosotros por Axel vivimos una situación con Axel. Otro dice, yo vine por una enfermedad. No, Él fijó el tiempo. Vamos de vuelta. Nadie, y no quiero escuchar, hermano, de vuelta, ay, si yo hubiese ido a la escuelita bíblica y estuviese con Ceci, con Luciana, con Virginia. No, eso dejale a los niños, traelos a ellos. A vos te llamó en este tiempo. Viniste hecho pedazo, yo uso otra expresión, hecho fleco, ¿sí? Así viniste. El problema, lo que hablábamos ayer con Rodrigo, que vos sepas cuánto es lo que Él te amó, o cuánto es. A ver, la medida del amor de Dios es tan profunda que yo no sé lo que vos sentís del amor de Dios. Pero evidentemente hay que experimentar el amor de Dios. Yo sé cuánto Él me perdonó a mí. Él me perdonó a todos. ¿Alguno de acá siente que algún pecado es más grande que el otro que Él no pudo tal vez perdonar y necesita?
un purgatorio. Él los purgó todo. Los que entienden de auto saben que purgar justamente es para limpiar. Bueno, Él los limpió todo. No va a ser allá que nos limpie. Nos limpia acá por la obra de su Espíritu Santo por medio de la palabra. ¿Y para qué hace esto? ¿Por qué Dios nos escogió en Cristo? Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente, sin ningún mérito, Romanos 3:24, gracia gratuita. A Dios le costó todo, a nosotros nos costó esta transacción, vida por vida, Cristo por nosotros. Versículo 7 empieza a hablar del Hijo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Situémonos en Cristo. En el tiempo pasado, así como hablamos del Padre, el Padre nos escogió. En el tiempo pasado, ¿Cristo qué hizo? Nos compró con su sangre. Con su sangre. En el tiempo presente Jesús dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Entonces revela la voluntad y el propósito del Padre. Y en el tiempo futuro, ¿qué seremos de Él? Su herencia. Su herencia es coheredero con Cristo, pero su herencia nos dio un lote, nos dio una porción. Miren, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él también tenemos redención mediante la sangre, o su sangre que es el precio, el perdón de todos nuestros pecados, de todos, según la riqueza de su gracia. Si todo está en Cristo, hermano, y tenemos el perdón de todos nuestros pecados, estemos contentos con esta promesa tan grande, que es una bendición y es real cuando lo creemos. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Esto es muy importante. El versículo 9 es muy importante. Van al capítulo Colosense, dice que en Él se encuentran todos los misterios. ¿En quién? En Cristo. La palabra misterio es algo que ha sido oculto o no revelado aún, ¿hasta qué? Hasta que es manifestado, pero en su tiempo, tiene una connotación importante en su tiempo. Por ejemplo, Dios, evidentemente por Génesis 3:15 sabemos que es el Redentor, que la simiente de la mujer vendría. Y la promesa fue aumentando y el anuncio de las profecías también. La Virgen será hallada encinta. Pero nadie sabía que el Mesías sería Dios hecho carne. Vamos de vuelta. Una cosa es un Mesías humano y otra cosa es saber que Dios se hizo carne. Entonces el que fue crucificado fue Dios. Y esa es la gran verdad del Evangelio. Dios fue crucificado. Cuando tuvieron que resolver este problema con los filósofos, Dios murió, tiene toda una connotación social. Porque ya la gente no creía mucho en Dios. Pero nosotros sabemos que el que murió en la cruz es Dios. Dios no puede morir si no se hace carne para cargar los pecados. Pero el problema es que si vamos a Apocalipsis 1, 18 y 19, dice, el que estuvo muerto y vive, y no habla del cuerpo nomás, es la persona. Él tuvo una experiencia donde cargó el pecado por vos, por mí, por la humanidad entera. ¿Lo entendés? Para que intervenga después la muerte física. Esto es algo asombroso, es un misterio. Grande es el misterio indiscutible, dice, de la piedad. Dios manifestado en carne. ¿Lo entendemos? Lo creemos. Tal vez no lo entendemos todo. ¿Qué pasa con el misterio? Pablo dice, cuidado, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la cabeza de la salvación. ¿Por qué dice eso? Porque los grupos gnósticos del conocimiento tenían esto que es misterioso, los griegos sobre todo, esta parte de los gnósticos, muy parecido al ocultismo hoy. Tenían un signo de secreto donde solamente se pasaba entre algunos, los masones lo usan hasta el día de hoy, donde los iniciados nomás sabían. Los iniciados eran los que sabían el tema, el secreto que se estaban dando. Es el conocimiento de en serio. O sea, el conocimiento grande es para esto. Y la pistis, la fe, es para esto sencillo. No, hermanos. Vamos a Juan, primera de Juan capítulo 2, versículo 20. ¿Qué nos dice acerca de esto? Para poder resolver ese versículo. La palabra sofía es sabiduría y frónesis es inteligencia espiritual, sobriedad y prudencia, sabiduría práctica. Miren lo que pasaba, habían entrado los falsos, ¿no? Los falsos Cristos. Versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Escuchen bien,
¿Todos nosotros sabemos todas las cosas? No, pero todos nosotros tenemos acceso porque ya no hay barrera en la revelación de la Escritura. Hermano, si vos no penetras en la Escritura, en la persona, en la obra de Cristo, es porque sos perezoso. Pero las barreras han sido rotas. Lo falso se puede reconocer porque está lo verdadero y mora en nosotros. Todos. No es para los iniciados nomás que pueden saber las cosas de Dios. Y los demás hermanos que recién creyeron ayer o hoy, tenés la misma facultad para poder indagar, llenarte de todo lo que Dios tiene para vos. No hay ninguna persona que diga, este conocimiento es para estos hermanos, el liderazgo, o para aquel hermano. Y este que recién empezó, pobrecito. El conocimiento está a disposición. La madurez es otra cosa. La madurez es un proceso. Pero la Escritura está acá. La tenemos que leer, conocer. ¿Quién es Jefté? ¿Quién es Neftalí? ¿Quién es Zabulón? ¿Quién es el rey David? El rey Saúl. Pero no de dibujito, de lectura. ¿Me explico? Saber, comer las Escrituras, manejarlas. Todos ustedes tienen acceso a la revelación que ya está escrito acá. No hay ningún iniciado y otro grupo selecto. Todos tenemos. Ahora el misterio, yo les pregunto y si responden bien, paso a la segunda. Si no responde bien, no paso a la segunda. El misterio, escuchen bien y voy a ver si pregunto bien, porque yo tengo un problema con las preguntas, pero voy a preguntar lo mejor. Señor, ayúdame. Necesito tu asistencia. No preguntaste bien, me dicen los hermanos. No pasa nada, preguntamos de vuelta. El misterio era que los gentiles algún día serían salvos. No, pero los gentiles, estoy hablando en forma general, ¿el misterio era que los gentiles serían salvos? No me están respondiendo. ¿Ese era el misterio que los gentiles un día serían salvos? No. El misterio no porque en Jonás hay gentiles, en el Viejo Testamento habían gentiles que se circuncidaban y eran judíos, no, porque Abraham le dijo que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. No era un misterio que las naciones serían benditas en Abraham, no era un misterio. El misterio es que así como Dios tuvo como posesión suya a Israel un pueblo terrenal, que la hermana habló en la apertura, hoy tenemos un pueblo espiritual, un cuerpo formado de entre judíos y entre gentiles, y ese es el misterio. Me agarró un reviriviri. Está bien, Susana, está bien. Me hiciste volver, estabas acá. La iglesia, lo que está hablando nuestra hermana, no nos pusimos ahí de acuerdo. Si el misterio era justamente que los gentiles sean salvos, lo dije bien. No es lo mismo, lo expliqué muchas veces, ahí está el punto, pero no es de ahora, no puedo hacerlo ahora. La iglesia pero no tiene nada que ver con la bendición con Abraham. En Abraham es en cuanto a la fe, creer en cuanto a la fe, no tiene nada que ver. Porque la bendición a Abraham alcanza hacia el final. Cuando Cristo venga, Israel será cabeza y no cola. Todos irán a adorar al Rey. Los que no vayan con sacrificios no va a haber vuelta atrás. Él gobernará con vara de hierro, porque había sido que desde Génesis 6 hasta el día que Cristo viene, la dureza del corazón sigue en las personas. Y aunque Satanás, el diablo y el opositor estén atados por 1000 años, Dios va a demostrar que aún por medio de Cristo, el corazón sigue siendo rebelde desde su juventud. Por eso vara de hierro. Pero nosotros no estamos manejando con vara de hierro, es bajo la gracia. Y en la gracia, tanto judíos, no como un pueblo étnico, por eso cuidado con lo de Gaza. Cuidado con interpretar mal a Israel. No, ya viene el Señor. No viene el Señor. Seguramente después de esto que es tan triste, van a venir un montón de guerras más. Esto no tiene nada que ver, porque el reloj para la iglesia no tiene señales. El Señor puede venir inminentemente en cualquier momento. La pregunta pentecostal era, ¿estás preparado si Él viene? Y la pregunta super pentecostal era, si viene el Señor hoy, ¿te quedás o te vas? Y no arreglé la cuenta. Es lamentable, porque eso ha caído de la gracia. Eso es poner obra.
Es creer en Cristo más obra. Hermano, si has creído en Cristo Jesús y viene en un segundo, te vas a quedar sin la feria del plato, sin lo que haya afuera. Te vas con el Señor, porque fuiste comprado por la sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios, el cual dijo, mira, yo di mi vida por ti. Amén. Y te viene a buscar. No quiero irme, te vas igual. Te vas igual. Te vas igual. No, a ustedes le estoy diciendo. Yo me voy igual. Me voy con Él, ¿se acuerdan? Hay gente que no entiende que cuando Él venga a buscar, se viene a buscar a sí mismo. Y sí mismo, sos vos, soy yo, todos los que han creído. No en el Nuevo Testamento, sino en Hechos 2 en adelante. Amén. Gloria a Dios por Cristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar. ¿Para qué? Para conocer con inteligencia espiritual. Sabiduría nos ha dado, pero ahora todos podemos conocer. Por ejemplo, Dios se hizo carne y viene alguien y te dice, no, pero Jesús no es Dios. Jesús era un buen profeta, un mormón. Un testigo de Jehová diría, no, pero Jesús no es Dios. Ah, sí, es un Dios pero creado por el Padre. Listo, ya está. Vení que te evangelizamos otro día. Bueno, es así. Les podemos atender bíblicamente con un buen espíritu, pero si el otro lado no quieren saber nada, ya me rechazan, es muy difícil esto. Acá el Pablo pone una puerta muy interesante, segunda de Tesalonicenses 2, 13, 14. Cuando no ha llegado el Evangelio, mediante el Espíritu que fuimos apartados, hemos creído. Y los tres verbos están en aoristo. Cuando oíste, creíste, fuiste sellado. No habiendo oído y creído, que pasó un paso pentecostal. Desde que vos creíste, necesitas una doble unción de la Shekinah o el Yarará para que digas que tenés el Espíritu Santo. No, cuando creíste, oíste, creíste, fuiste sellado. Gloria a Dios, hermanos. Se resuelve el tiempo, los tres tiempos están en aoristo. No es habiendo creído, bueno, las traducciones, acá tengo la Biblia de América y es habiendo creído, pero es cuando creíste. ¿En qué momento creíste? 1970. Bien, buena memoria. No, qué sé yo, donde yo creí. Yo estaba por allá, pero escuchaste el Evangelio, sabés de la persona de Cristo, creíste en el Evangelio, tranquilo. Tal vez te olvidaste la fecha, el mes, pero hay cosas que no te olvidás, que creíste. Y te voy a decir por qué. David me dijo un hombre grande, no de acá, hermanos, gracias al Señor, sino de la otra iglesia. Me dijo, ¿cómo vos te das cuenta que sos hijo de Dios? ¿Vos me estás preguntando en serio? Yo sé que soy hijo de Dios porque su Espíritu vive en mí. Y Él me da testimonio a mí. Me perteneces. No hay manera que me pueda salir de Él. Un joven hace 2 semanas me dijo, yo me aparté del Señor. Me fui todo con los pelos largos, fumaba 2 manas ahí. Yo me fui, lo que esperaba en la congregación era que los ujieres, miren estos 2 ujieres que tenemos, den vuelta por favor, sí, ven a nuestros hermanos, por favor, ahí están. Está Juanito, mira con cara serio, y Jorge. Son los porteros. Los ven a ellos 2 y ustedes quieren salir. Están muy serios. No, pero hay otras congregaciones que hay ujieres grandes y más temibles. Ellos son simpáticos. Bien. Y dijo, yo esperaba que el portero de la congregación me diga, no, acá no entras así. Pero lo que menos hizo la iglesia fue rechazarme. Y ese día yo conocí a Cristo. Él miraba la transformación exterior, lo que los judíos entendieron mal. Cuando esperaban un Mesías libertador y externo de la opresión romana. Pero Jesús nunca vino primero a eso. Venía para una liberación espiritual, porque es la redención por los pecados del mundo. Y eso es dispensacional. Amén. Acércate como estás hoy delante del Señor. Trae todos tus bártulos delante de Él, tus vestigios de pecado delante de Él, y decía, acá estoy, Señor. Y mientras está la palabra, confesalo, por favor. No tomes el pan y comas el vino, hacelo con seriedad. Es muy grande el amor de Él para ser menospreciado. Es trigo molido, uva pisada. Este es Jesús que se ha dado en la prensa del olivar, que dijo, si hay posibilidad de pasar, no por la cruz, sino por lo que iba a cargar ahí. Tenía que experimentar algo que jamás nadie experimentó y que nunca más va a suceder. Gracias a Dios que lo hizo posible.
Hoy lo entendemos después de 2000 años y seguimos escudriñando las Escrituras. Dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Se dan cuenta que hay algo escatológico hacia el futuro, que en Cristo serán reunidas todas las cosas? ¿Se dan cuenta o no? Porque es el resultado de todo. Esta palabra la usa acá. En la King James aparece también. Que Él es el resultado de toda la suma. En Él está todo. Versículo: en Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. El consejo de su voluntad es por medio del Padre, y Cristo en este panorama trinitario vino a dar su vida. Versículo 12 para terminar el 14. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, ¿se dan cuenta? Ellos tenían las bendiciones en cuanto al Mesías, tenían la esperanza, pero los paganos no tenían Mesías. ¿Está bien? Seamos para la alabanza de la gloria. La segunda bendición es Cristo, es el Hijo que se dio por nosotros. Y vamos a la tercera bendición. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, ¿qué es? En la predicación, en el Evangelio, la palabra de Dios tiene que ser predicada. Amén, debe ser predicada. El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu de la promesa. ¿Qué hace el Espíritu Santo al momento de haber creído en el pasado? Lo primero, no. Bien, ¿cómo sería eso? Juan 16:8, nos persuade a creer, nos convence del pecado. ¿Qué hace en el presente? Nos sella como propiedad de Él. ¿Y qué hace en el futuro? Nos reclamará como posesión suya. Porque el Espíritu Santo es la prenda, es las arras de saber que cuando Cristo dice que volverá, volverá. Porque no solamente Él vendrá a tomarse a sí mismo, sino porque vos dentro tenés su Espíritu Santo. Y seremos arrebatados con poder. Y otros serán transformados. Y daremos la bienvenida al Salvador. ¿En dónde? Tesalonicenses, en el aire. Fuisteis sellados. El Espíritu Santo no es un líquido, fíjense. El Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Tenemos una redención espiritual, ¿cuándo? Al momento de creer. ¿Cuál va a ser la redención? Es legal porque ya la tenemos, amén. La redención, ¿cuál va a ser? Corporal, al momento que nos iremos de este lugar. No sé, hermano, cómo será. Algunos piensan que van a vivir mucho. Yo trato de vivir día a día, un día a la vez, como decía Marino. ¿Está bien? Ahora, ante todas estas bendiciones, ¿qué haremos nosotros? Ante todas estas bendiciones que tenemos en Cristo, Dios nos bendijo, nos adoptó, nos escogió en Cristo, Cristo nos redimió, el Espíritu Santo nos selló como herencia de Él. ¿Qué vamos a hacer? Cuando recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, una muerte cruenta donde derramó toda su sangre. Y el Espíritu Santo aplica esa obra magnífica del Señor diciendo que somos bautizados en un cuerpo. Miren, acá hay un montón de miembros. Si un miembro afectó a otro miembro en esta semana o en el mes, lo que sea, en la interacción de las actividades que hay, ¿pueden pedirse perdón entre los hermanos? ¿Sí o no? ¿Deberían o no? Esa es la paz que abunda y completa. Amén. Y va a traer gozo. La humillación, lo que hace, el orgullo trae inseguridad. La satisfacción es a través de la paz. Amén. ¿Qué más vemos en la bendición? Que su sangre nos ha perdonado todos los. ¿Podemos confesar? ¿Han confesado sus pecados? Yo no hice ninguno. Bueno, hermano, está cerca del tercer cielo. Yo sí he cometido pecado esta semana y lo he confesado. Entonces vengo liviano delante del Señor. Pero vos, nadie me puede acusar, porque Cristo no me acusa. Dios me justifica. Y a vos tampoco, nadie te puede acusar, siempre que lo confieses. Porque si no, el enemigo lo va a usar en contra tuya. Y algunos hermanos carnaza también te van a tirar para la oreja. El sentido espiritual está en que la gente espiritual entiende las cosas que son de Dios. Y el cristiano que no quiere crecer es porque no quiere penetrar en lo que ya tiene. Acá no ha iniciado
unos y otros. Acá todos somos iniciados en Cristo.